1.3 Los objetivos y los repertorios de violencia. Los actores armados atacan a la población civil como parte de sus estrategias para obligarla a transferir o a mantener sus lealtades y a servir como proveedora de recursos. Atacar a la población es, para los actores armados, una forma de debilitar al adversario y, al mismo tiempo, de acumular fuerzas. La población civil es para los actores armados una fuente de respaldo político, económico, moral y logístico, que suma en el resultado final del conflicto. Para los victimarios poco importa si ese respaldo es consentido o forzado. Según el discurso de los actores armados, la violencia contra la población civil es siempre justificada. Esto se debe a que, para ellos, la población es señalada como una prolongación del enemigo. La llaman, entre otras maneras de llamarlas, comillas, bases sociales, auxiliadores, colaboradores, traidores, representantes o funcionarios. O incluso porque su victimización hace parte de los costos de la guerra o de los daños colaterales. Sin embargo, el ataque a la población civil difiere en su sistematicidad, sus dimensiones y en las modalidades de violencia empleadas por cada uno de los actores. Por ejemplo, que los paramilitares consideren a comunidades enteras como guerrilleros vestidos de civil se traduce en estigmatización y a su vez en una violencia más extendida y letal. El Grupo de Memoria Histórica ha observado que la violencia contra la población civil, antes que un daño colateral, ha sido un recurso empleado de manera premeditada por los actores armados. Cuando la población civil es contemplada como un apoyo determinante en el resultado final del conflicto, los actores armados usan la violencia para lograr la subordinación. Pero cuando la población civil es vista como una prolongación del enemigo, el objetivo de la violencia es el exterminio y la desestabilización. Entre uno y otro caso también es posible. Pero cuando la población civil es vista como una prolongación del enemigo, el objetivo de la violencia es el exterminio y la desestabilización. Entre uno y otro caso también es posible rastrear violencias asociadas a dinámicas particulares de la guerra, como son los ciclos de represalias, el desenfreno y el oportunismo ante los resultados operativos y la imposición de las acciones bélicas sin importar sus efectos. El Grupo de Memoria Histórica también ha encontrado que la intensidad y el tipo de violencia varían según el grado de competencia territorial que existe entre los actores armados y su anclaje social. En este sentido, es posible afirmar que el uso de una violencia masiva e indiscriminada o de una violencia selectiva recurrente obedece a valoraciones y cálculos estratégicos de los actores armados según el grado de disputa o hegemonía territorial. El periodo de desafío al orden guerrillero por parte de los paramilitares, que comprende desde 1996 hasta el año 2002, estuvo marcado por la competencia entre los actores armados y en consecuencia por una mayor intensidad de la violencia contra la población civil. En efecto, cuando hay control absoluto por parte de un actor armado, la violencia tiende a disminuir y a ser más selectiva. En el caso colombiano, los actores que carecen de control territorial tienden a recurrir a la violencia como forma de precipitar el cambio de lealtades para lograr imponerse. Este proceso se hace sobre la base de una ausencia de vínculos con la población civil. Por el contrario, el grupo armado que pierde el control del territorio tiende a hacer uso de la violencia en menor grado con el fin de evitar la pérdida de apoyo que acarrea atacar a la población con la que ha forjado vínculos. Según las condiciones históricas de consolidación territorial de los actores armados, el Grupo de Memoria Histórica ha diferenciado dos tipos básicos de relación entre paramilitares o guerrilleros y la población civil. Estas diferencias han incidido en las magnitudes y características de la violencia ejercida sobre los civiles. De acuerdo con lo que se ha explicado respecto al asentamiento de la guerrilla y los paramilitares, puede observarse lo siguiente. Primero, un anclaje originario o endógeno. Esta categoría describe, para el caso de la guerrilla, su constante presencia entre la población civil desde el momento en que ocupó por primera vez un territorio, generalmente periférico o marginal. También se refiere al surgimiento de movimientos guerrilleros en las comunidades como forma de organización propia. Ejemplos de esta clasificación son, por una parte, las zonas de colonización armada y las retaguardias estratégicas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el suroriente de Colombia,
y de otra el proceso de constitución del movimiento guerrillero Quintín Lame en el suroccidente del país. En este tipo de anclaje la guerrilla asume funciones de regulación, por lo cual los niveles de violencia tienden a ser bajos y los armados consiguen insertarse en el ordenamiento social emergente. No obstante, pese a la consolidación del dominio de los grupos ilegales, la población civil de estos territorios ha sido victimizada, especialmente en la segunda mitad de la década de 1990, cuando las FARC se fortalecieron militarmente. Durante ese periodo, la insurgencia declaró como objetivo militar a cualquier tipo de representación política y militar del Estado. Los candidatos a cargos de elección popular en municipios y departamentos y representantes de las autoridades civiles fueron amenazados y perseguidos. De igual manera, los cascos urbanos, particularmente las sedes de las alcaldías y los puestos de policías, fueron atacados con armas no convencionales como cilindros de gas o carros bomba, que causaron la muerte de numerosos civiles y la destrucción de infraestructura. Tras ataques como estos, la fuerza pública se ausentó de muchos territorios, situación que fue aprovechada por los ejércitos irregulares de la guerrilla y los paramilitares para hacer más vulnerable a la población civil. El paramilitarismo enfrentó grandes desafíos en zonas de anclaje originario de la guerrilla, muchas de ellas en regiones montañosas y selváticas. Para acceder a estos lugares debió hacer uso de incursiones temporales o expedicionarias, dada la imposibilidad de mantener un control duradero. Esas incursiones utilizaron la modalidad de tierra arrasada o exterminio, en especial cuando los territorios de anclaje eran vecinos a cabeceras municipales o eran vecinos de localidades dominadas por los paramilitares. En tales expediciones, estos grupos procuraron salvaguardar sus intereses territoriales e intimidar y desmoralizar a los insurgentes. Estos ataques furtivos y devastadores operaron como estrategia de control territorial, pues generaron desplazamientos masivos en las zonas de retaguardia guerrillera, lo que en consecuencia dejó a los insurgentes débiles y aislados. Cuando estuvo enmarcada en una estrategia regional de control del territorio, esta modalidad de exterminio fue complementada con una estrategia política de incidencia nacional. En ella, las grandes masacres contra la población civil se presentaron ante la opinión pública como golpes destinados a combatir y desmoralizar la guerrilla. Así se dieron a conocer, por ejemplo, las masacres de los Montes de María cometidas entre los años 2000 y el año 2001, la masacre de El Salado en febrero del 2000, que dejó 60 víctimas, la masacre de Chengue del 17 de enero del 2001, con 35 víctimas, la masacre de Macayepos el 16 de octubre del 2000, con 17 víctimas, y la de Las Brisas el 11 de marzo del 2000, con 12 víctimas. A este tipo de violencia, los paramilitares sumaron acciones en el ámbito nacional, como los asesinatos de defensores de derechos humanos, periodistas y dirigentes políticos, con lo cual retaron al Estado central por su posición frente al proceso de paz con las FARC, como se explicará en el capítulo 2 de este libro. El Grupo de Memoria Histórica pudo rastrear que este tipo particular de ataques fue utilizado por los paramilitares no con fines de control territorial, sino para establecer alianzas episódicas con otros actores políticos y militares. Estas alianzas les permitieron eliminar adversarios políticos y castigar poblaciones por sus preferencias electorales. Resulta ilustrativa de esta lógica de acción armada la masacre de Segovia, ocurrida el 11 de noviembre de 1988, que dejó 46 víctimas. La modalidad de tierra arrasada practicada por los paramilitares originó desplazamientos masivos, al tiempo que diversas respuestas por parte de la población civil. En algunos casos, la violencia paramilitar reforzó el vínculo de los civiles con la guerrilla, mientras que en otros lo debilitó. Muchas víctimas de las masacres paramilitares en retaguardias de la guerrilla cuestionaron a las FARC porque, pese a haber tenido el aparato militar para evitar la incursión, las FARC no la impidieron ni la interrumpieron. Igualmente reclamaron que la guerrilla los hubiera expuesto a una estigmatización que acabó por convertirlos en objetivo de los paramilitares. Así lo indicaron las víctimas sobrevivientes de la masacre de El Salado en su relato para el Grupo de Memoria Histórica. Comillas. Yo hablaba con una señora que vive por la parte de arriba y yo le decía, oye, ¿usted no ve esta gente, la guerrilla, cómo se está yendo? Aquí nos va a suceder algo. Aquí nosotros vamos a ser los que vamos a pagar todo lo que ellos han hecho, porque algo va a venir para la comunidad. Aquí el que se quede es víctima, lo matan, porque esa gente, los paramilitares, va a venir. Esos que dicen que están llegando al Carmen de Bolívar y por toda la región.
y ya hoy nos dejan la guerrilla a merced de otro grupo. Y eso fue lo que sucedió. Fin de las comillas. Fue un testimonio de víctimas sobrevivientes de la masacre del Salado, que aparece en el informe del Grupo de Memoria Histórica titulado La masacre del Salado, esa guerra no era nuestra, del año 2009. Bueno, seguimos. La respuesta de la guerrilla ante la estrategia de avance paramilitar consistió en extender y generalizar los campos minados con el fin de impedir o retrasar las operaciones de la fuerza pública o los repoblamientos paramilitares. Esta táctica le ocasionó graves daños a la población civil. Bien, el segundo tipo de asentamiento de los paramilitares y de la guerrilla, que el primero fue un anclaje originario o endógeno, el segundo tipo fue un anclaje inestable. 2. Un anclaje inestable. Esta forma de anclaje se puede observar en dos tipos de zonas: en zonas de integración económica y política o en zonas en las cuales hay bonanza económica. El caso de la integración en zonas de integración económica o política, incluye territorios de latifundio ganadero o agricultura comercial, como ocurre en el sur del Cesar, Córdoba, Antioquia, Valle del Cauca y el eje cafetero. El segundo caso, el caso de zonas donde hay bonanza económica, se refiere al control de zonas con bonanza como la cocalera, la bananera, la petrolera o la minera, por ejemplo Arauca, Putumayo y el Urabá antioqueño. En el primer caso, el intento de las guerrillas de imponer un nuevo orden en regiones con una historia común y una dinámica social propia ha distorsionado las relaciones sociales preexistentes entre los miembros de la comunidad. Esta situación genera la resistencia y oposición de algunos sectores que terminan por ser sometidos a través de la violencia selectiva. El patrón de ataque de las FARC ha estado dirigido hacia las élites regionales y locales y se materializa en prácticas de violencia como los secuestros, las extorsiones, los asaltos a las propiedades y el pillaje. La estrategia guerrillera se enfoca en la desmoralización de los terratenientes, los finqueros y los empresarios mediante la afectación de sus bienes, que son tenidos como símbolos de poder y estatus del orden que los armados intentan subvertir. Las zonas de bonanza, por otra parte, usualmente son territorios periféricos débilmente integrados a las dinámicas económicas y políticas nacionales. La explotación de nuevas fuentes de riqueza genera un crecimiento demográfico desbordado y desordenado, y propicia las condiciones para una alta población flotante. En estas zonas la movilidad social da paso a la emergencia de nuevos poderes políticos y económicos, muchas veces criminales y fugaces. En tales comunidades, las coaliciones con los actores armados son cambiantes y las lealtades maleables, puesto que obedecen a intereses circunstanciales más que a identificación política. En estos territorios, la disputa entre los actores armados ha cobrado una particular virulencia, no solo por la captura de rentas para financiar el conflicto armado en términos del armamento que se necesita, el pie de fuerza, la logística y otras cosas, etc. Ha cobrado una particular virulencia porque ha financiado y porque las reputaciones de violencia se han convertido en el resorte para controlar el territorio y la población. En ambos tipos de zonas se suelen producir tensiones entre la guerrilla y la población civil. Esta fricción fue aprovechada por los paramilitares para desafiar social y militarmente a la guerrilla. La incursión de los paramilitares en estos territorios se caracterizó por una violencia masiva e indiscriminada que pretendía difundir un mensaje según el cual nadie estaba a salvo. Esta modalidad de violencia se fundamentó en el terror y buscó profundizar las divisiones internas, exacerbar las delaciones, es decir, las denuncias, precipitar deserciones en las filas insurgentes y demostrar a las comunidades que la guerrilla era incapaz de protegerlas. En el plano social, el paramilitarismo se presentó como alternativa de protección a quienes estaban inconformes con la presencia y el accionar de la guerrilla. Los paramilitares se publicitaron a sí mismos como los restauradores del orden y presionaron a los civiles a tomar su partido. Sin embargo, lo que comenzaba siendo una oferta era susceptible de convertirse en amenazas y la población civil se mostraba reticente. El siguiente testimonio de un paramilitar da cuenta de esta situación. El testimonio lo brindó en entrevista el paramilitar alias HH, Ever Velosa.
y está contenido ese testimonio en el informe de Justicia y Paz, Verdad Judicial o Verdad Histórica, del año 2012 del Grupo de Memoria Histórica, comillas, testimonio de HH. El Urabá es una zona que lleva muchos años bajo el yugo de la guerrilla. La población estaba cansada y la fuerza pública estaba maniatada. Entonces, cuando llegamos nosotros como ofreciendo una solución y demostrándole a la comunidad y a la fuerza pública que éramos capaces de derrotar a la guerrilla militarmente, entonces contamos con el apoyo de la fuerza pública y de las mismas comunidades. Contábamos con el apoyo de la gente. Por eso el Urabá fue liberado. Fin de las comillas del testimonio. Por su parte, los guerrilleros respondieron a la ofensiva paramilitar con una violencia que pretendía aleccionar, enseñar a quienes habían permitido o colaborado con la incursión paramilitar. En contraste con la violencia de los paramilitares, la de los guerrilleros se efectuó selectivamente contra la propia población del territorio, lo que acarreó altísimos costos políticos. Este tipo de accionar de la guerrilla se registró, por citar un ejemplo, en San Carlos. San Carlos queda en Antioquia. En el informe elaborado por el Grupo de Memoria Histórica se refiere lo siguiente. El informe del Grupo de Memoria Histórica del año 2012-11 sobre San Carlos, que se titula San Carlos, Memorias del Éxodo en la Guerra. La cita del informe es la siguiente, comillas. Casi 2 meses después, el 16 de enero del año 2003, ocurrió una nueva masacre en Dos Quebradas, Dinamarca y La Tupiada, en la que en total fueron asesinadas 18 personas. La guerrilla de las FARC reconoció su autoría días después y expuso su explicación. Según ellos, fue realizada en retaliación por la masacre cometida un par de meses atrás por los paramilitares en el Chocó. En el ingreso que un grupo de hombres del 9º Frente de las FARC hicieron al caserío, asesinaron a 11 personas que se encontraban reunidas en una casa, entre ellas 7 menores de edad y una mujer embarazada. Después se dirigieron hacia La Tupiada y Dinamarca, donde asesinaron a 7 personas más, 3 en Dinamarca, 2 jóvenes y una mujer, y 4 en La Tupiada, 2 hombres, una mujer y su hija de 9 meses. Algunos de ellos fueron degollados. Los guerrilleros llegaron a Dos Quebradas preguntando qué casas tenían teléfono, hacia allí se dirigieron y mataron a algunos de sus ocupantes, tras acusarlos de ser informantes de los paramilitares. Luego se trasladaron hacia una casa donde estaban reunidos unos jóvenes después de un partido de fútbol, les preguntaron si eran paramilitares. Al contestar que no, los invitaron a unirse a la guerrilla. Los muchachos volvieron a decir que no. Entonces los guerrilleros los asesinaron uno a uno. Luego salieron por uno de los costados del caserío y se dirigieron hacia La Tupiada, donde asesinaron a otras 4 personas. Fin de la cita del informe sobre San Carlos. Además del tipo de anclaje del actor armado en un territorio determinado, el Grupo de Memoria Histórica observó la ocurrencia de ciclos de represalias que no siguieron objetivos estratégicos, sino que se desencadenaron en el fragor de la confrontación. Pese a su carácter improvisado, estas formas de violencia afectaron objetivos a largo plazo. De largo plazo. Dicho de otro modo, los miembros de grupos armados se vengaron de las acciones del enemigo que ocasionaron bajas entre sus filas. Estas venganzas, por lo general sanguinarias y crueles, estuvieron también dirigidas contra la población civil, considerada por el grupo atacante como el eslabón más débil y vulnerable del enemigo. En esta modalidad de violencia se inscriben los casos de miembros de la fuerza pública que respondieron a los ataques militares de la guerrilla con masacres, o asesinatos selectivos. También se incluye aquí las respuestas de grupos paramilitares a los secuestros de la guerrilla, que la respuesta fue con masacres de civiles. Un ejemplo de este tipo de violencia fue la desaparición forzada de 42 campesinos en el corregimiento Pueblo Bello, en Turbo, en Antioquia. Un grupo de paramilitares al mando de Fidel Castaño fue responsable de esta acción tras el secuestro que hizo el Ejército Popular de Liberación, el EPL, del administrador de una de las fincas. Entonces se va a citar una parte de un testimonio. El testimonio de Euclides Manuel Calle Álvarez, que hace parte del caso de la masacre de Pueblo Bello.
versus Colombia, presentado ante el CIDH. Comillas. La gente contaba que las desapariciones habían ocurrido porque la guerrilla se había robado un ganado de Fidel Castaño y él había dicho que esas 42 cabezas de ganado iban a valer 42 personas. Fin de las comillas. La misma lógica de venganza se registró en la masacre paramilitar perpetrada en el corregimiento Nueva Venecia en Sitio Nuevo, en el departamento Magdalena, el 22 de noviembre del año 2000. Allí, 37 pescadores fueron asesinados por los paramilitares en retaliación por el secuestro de 9 personas en la Ciénaga del Torno, perpetrado por la guerrilla del ELN en Barranquilla el 6 de junio de 1999. Ocurrió algo similar en la masacre que perpetraron militares y paramilitares en el corregimiento San José de Apartadó el 21 de febrero del año 2005. En esa ocasión, 4 adultos y 4 menores de edad fueron asesinados en represalia por el ataque de las FARC contra integrantes de la 17 Brigada del Ejército Nacional en la vereda El Porroso 10 en El Porroso, 10 días antes de la masacre. El saldo de la acción de la guerrilla fue de 17 militares muertos. La masacre se dirigió contra 2 líderes históricos de la comunidad de paz de San José de Apartadó y sus familias, por lo que el hecho se percibió como una persecución sistemática en contra de la comunidad de paz que se había erigido en 1997. Muchas de estas acciones permanecen en la memoria de los actores armados como hitos que reforzaron los imaginarios de guerra. Estos ciclos de retaliación han servido para compactar internamente las estructuras político-militares de los victimarios y para obtener licencias discursivas en la perpetración de nuevas acciones violentas. La lógica perversa de justificar las propias acciones violentas como respuesta legítima a la violencia del enemigo alimenta los ciclos de represalias y vulnera a la población civil.